Finalmente llegamos al momento de trabajar con la reina del análisis matemático, que es la derivada de una función en un punto determinado. Nosotros anteriormente estuvimos trabajando con las distintas tasas de variación, la tasa de variación, delta i, y la tasa de variación media, que era delta i sobre delta x. Vamos a valernos de este último concepto, el de tasa de variación media, para comprender a la derivada de una función en un punto. Acá yo tengo marcado los ejes cartesianos y la curva de una función con la recta secante S. La función la vamos a llamar f de x. Y recordemos que teníamos entonces la tasa de variación y la tasa de variación media, con un delta x que era la amplitud que había entre un punto y otro. También recordemos que a la recta S le podíamos calcular la pendiente. La pendiente de esa secante era justamente la tasa de variación media. Era justamente buscar esa pendiente. Sin embargo, de esa forma no podemos averiguar la pendiente de la curva, sino que tal vez una aproximación. Pero ¿qué pasa si vamos acercando esos puntos? Es decir, si acotamos cada vez más a ese delta x. Es decir, vamos a tener, mejor dicho, una recta secante mucho más corta. Es decir, que a medida que nos vamos acercando, por ejemplo, si nos acercamos todavía más, es decir, si acotamos mucho más a delta x, vamos a obtener cada vez una recta secante más corta. Y así, cuando delta x sea cada vez más cercano, es decir, cuando delta x tienda a 0, nosotros vamos a obtener lo que se llama una recta tangente. Recta tangente a un punto, en este caso al punto x. Recta tangente. Una recta tangente es una recta que toca solo un punto de la curva, es decir, que apenas la roza. Por ejemplo, esta sería una recta tangente, vamos a llamarlo A, en el punto f de A. Una recta tangente de f de A. Y así vamos a tener infinitas rectas tangentes en una curva. Vamos a tener tantas rectas tangentes como puntos haya en una curva. Y si en una curva hay infinitos puntos, quiere decir que vamos a tener infinitas rectas tangentes. Sin embargo, para cada punto, esa recta tangente es única. Y a lo largo de la historia, y cuando mejor se dio esto, fue en el siglo XVII. Voy a escribir un poco mejor esto, que se me chanflearon el siglo. Este es en el siglo XVII. Es cuando la derivada y este concepto de recta tangente empieza a tomar más forma. De la mano de dos grandes matemáticos que fueron Isaac Newton y Leibniz. Isaac Newton y Leibniz fueron dos grandes matemáticos que de su mano dieron vida a lo que es conocido como el cálculo infinitesimal. Infinitesimal. Entonces es de su mano que traen a la luz a estas rectas tangentes a una curva. A lo largo de muchos años estuvo tratando de encontrarse una solución al cálculo de las rectas tangentes a una curva en un punto dado, y fueron estas dos personas
de las cuales hay una anécdota muy interesante, es que, acá escribí newtons, es Newton en verdad. Hay una anécdota muy interesante alrededor de estas dos personas, tuvieron una batalla matemática, por así decirlo, y diplomática muy grande, que dividió al continente europeo en dos partes. Realmente los que estaban del lado de Newton y los que estaban del lado de Leibniz peleaban para ver quién había sido el creador de este cálculo infinitesimal. Lo cierto es que entre los dos le dieron vida, y gracias a ellos ahora vamos a poder comprender cómo es que se calcula la pendiente de una recta tangente en un punto dado, que es lo que nos va a determinar la derivada de una función en ese punto dado. Como les decía, nosotros sabíamos que la tasa de variación media, que es delta i sobre delta x, esto es igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y si nosotros decíamos que hacíamos a delta x cada vez más pequeño, es decir, cada vez vale más, cada vez se acerca más al valor de x, va a llegar un punto en el que cuando estén casi uno pegado al otro, vamos a decir que tenemos una recta tangente a ese punto. Es decir, que a esta expresión vamos a hacer que delta x tienda a 0. Es decir, vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0, esto de acá, límite cuando delta x tiende a 0 de la tasa de variación media. Y esto nos va a determinar esa recta tangente en un punto dado. Eso, la pendiente, mejor dicho, la pendiente de esa recta tangente en un punto dado. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular cualquier derivada dado un determinado punto. Esta es entonces la fórmula para el cálculo de derivadas. Esta es la derivada de una función en un punto dado. Muy bien, entonces vamos a trabajar con un ejemplo para poder comprender mejor cómo funciona esto. Vamos a tener entonces la función, por ejemplo, f de x igual a 3x al cuadrado, y vamos a tratar de averiguar su derivada en el punto x igual a 2. Es decir, nuevamente vamos a averiguar la derivada de esta función en este punto. Vamos a necesitar entonces de lo que acabamos de aprender. Delta x cuando tiende a 0, es decir, cuando esa distancia, cuando esa tasa de variación media, o mejor dicho, cuando el intervalo que hay es cada vez más pequeño, casi que se tocan de la tasa de variación media, es decir, de f de x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x. A primera vista esto parecería que estaríamos dividiendo por 0. Sin embargo, cuando trabajamos, vamos a ver que esto no es así. Esto seguimos trabajando acá, entonces nos queda el límite de delta x cuando esto tiende a 0. F de x más delta x va a ser 3 por x más delta x al cuadrado, menos f de x es 3 por x al cuadrado. Entonces, esto va a ser delta x. Y lo que también sabemos es que x, que es el punto en cuestión,
es igual a 2, es este punto de acá. Entonces simplemente reemplazamos ese valor. Voy a seguir trabajando acá abajo. Tenemos entonces límite de delta x cuando delta x tiende a 0, de 3 por 2 más delta x al cuadrado menos 3 por 2 al cuadrado sobre delta x. Entonces resolvemos lo que haya que resolver. Voy a bajar otra vez acá para seguir trabajando. Tenemos entonces límite delta x cuando tiende a 0, 3 por 4 más 4 delta x, estoy resolviendo el cuadrado del binomio, ¿verdad? Más delta x al cuadrado, menos 3 por 4 es 12. Y todo esto sobre delta x. Resuelvo la distributiva, esta de acá, el 3 por cada uno de los términos que hay adentro del paréntesis, y nos queda límite de delta x que tiende a 0, de 12 más 12 delta x, más 3 delta x al cuadrado, menos 12, todo sobre delta x. Y fíjense que acá ya tenemos esto que se puede simplificar con esto. 12 menos 12 es igual a 0. Y si sacamos factor común delta x en el numerador, nos va a quedar, sigo acá al costado, nos va a quedar límite de delta x que tiende a 0, de delta x por 12 más 3 delta x sobre delta x. Y ahora ya nos sacamos el problema de encima. Este delta x se simplifica. Y ahora sí, aplicamos límite, es decir, reemplazamos 0 donde tengamos delta x. Y esto nos va a quedar que es igual a 12. Es decir, que tenemos el resultado. Voy a volver al enunciado. Era este, que la función 3 por x al cuadrado en el punto x igual a 2, la derivada, al calcularla, nos dio 12. Es decir, que aplicando lo conocido, lo visto, obtuvimos el valor, el resultado final.